Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. Me encuentro en la conducción, José Luis Vera, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Secretaría de Cultura. Los invitan a acompañarnos en la emisión de este programa de la serie Somos Nuestra Memoria, en la que hemos convocado a la doctora Marcela Dávalos para platicar sobre el tema ¿Por qué la historia contextual? Bienvenida a estos micrófonos, Marcela. Gracias, José Luis, gracias a Radio INA por invitarme. No sé de qué manera querrías que podamos abordar el tema de historia contextual, porque tiene tantas entradas, pero yo propondría que empecemos por el principio, ¿no? Si te parece, ¿no? Dejando claro que la experta eres tú y que pues nos vas a ilustrar al respecto de esto que llaman historia contextual. Bueno, entonces me gustaría empezar precisamente por ahí, ¿no? Preguntándote qué podemos entender por historia contextual. Sobre todo la gente que no nos dedicamos a la historia. Debe ser una cosa muy común y muy silvestre para todo el mundo, pero para los no profesionales en esto, me gustaría escuchar tu explicación. Gracias, José Luis, por lo de especialista. Intentaré hacer muy clara. A ver, la idea de historia contextual en realidad es derivado de la historia cultural. ¿Qué quiere decir historia cultural? Todo lo que tiene que ver con la herencia de la historia de las mentalidades, con lo que todo el mundo conoció durante mucho tiempo como historia de los imaginarios, de cómo se constituyen las formas de pensamiento, toda esta historia que se metió durante desde 68, 70, ¿no? Que tuvo una gran vigencia durante los 70s, derivó en la historia cultural, que la historia cultural en realidad es una historia contextual. ¿Por qué es una historia contextual? Porque la idea de pensar en cómo es que el contexto, valga la redundancia, en el que se crea y se produce cierto acontecimiento histórico, nos marca una manera de relacionarnos con el pasado. A ver, ¿por qué la historia de las mentalidades resaltaba muchísimo las formas de pensamiento? No sé, una discusión larguísima, ¿no? Uh-huh. Sobre cómo es que el amor tiene vida propia, cómo es que la muerte tiene vida propia, cómo es que las etapas de la vida, de la infancia, de la adolescencia, eran maneras culturales de existir, cómo es que Philippe Ariès nos mostró que el niño era en realidad un periodo que había sido iniciado en el siglo XVIII, que toda la idea del amor como pareja, matrimonio, idea de familia, pues también es una idea que se empieza a constituir y a tomar formas ya mucho más fijas a partir del siglo XVIII, y esto todo va decantando en el siglo XIX. Bueno, toda esta historia en donde la historia de las mentalidades estaba preguntándose sobre cuál era la historia de nuestros sentimientos. Por supuesto que la historia de los sentimientos y la misma pregunta venían de algún sitio, nos llevó después a que todos los historiadores, después de haber pasado varias fases de preguntar sobre otra historia que polemizaba con la historia heredada desde el siglo XIX, de pronto pararon la máquina y dijeron, a ver, ¿qué hemos hecho ahorita que estamos en los 80s, ¿no?, con respecto a toda la historia pasada? Es decir, historia de las mentalidades, historia de la vida material, veas el Brodel, ajá, historia de l'outillage mental con Lucien Febvre, ¿no? Con Marc Bloch, ¿no? Y cuál era la discusión que habían generado todas estas corrientes y toda esta historia francesa predominante en toda la primera mitad del siglo XX, que estaba muy preocupada de tratar de romper una herencia decimonónica, ¿no?, que separaba historia y historiografía, ¿no?, así en términos generales. Pero dime una cosa, entonces la historia contextual surge en respuesta a estas formas de hacer historia, a este momento, digamos, de la historia de las mentalidades, ¿surge como respuesta a esa forma de hacer historia? Claro, absolutamente sí. A ver, yo creo que en el momento en el que ellos se detienen y dicen, ¿qué quiere decir que las emociones y todo lo que tiene que ver con las mentalidades tenga vida propia? A ver, si hay unas sociedades que tienen formas de amar distintas que la sociedad medieval, y es distinto el amor en las sociedades grecolatinas, y es impensable el amor de esta manera
en el Egipto, en el Alto Egipto, entonces, ¿qué es lo que hemos estado haciendo, no? Es la pregunta. Y entonces, de pronto resalta muchísimo una idea que fue clave dentro de esta discusión, de este momento de tener la máquina, que tenía que ver con Chartier, ¿no? Que se le atribuyó a él muchísimo esta discusión que en algún momento hemos conversado, que tiene que ver con la representación, la idea de representación, es decir, cómo se representan las sociedades, pero resulta que la idea de representarse las sociedades, de hacer una constitución imaginaria de la sociedad, como decía Cornelius Castoriadis, es decir, es una cuestión de una época y de un momento específico. Luego, entonces, podemos pensar en que cada sociedad tiene un imaginario que se constituye, que construye y que depende de lo que están preguntando, viviendo y desarrollando en cada época para que esto sea distinto y que podamos pensar que distintas sociedades, como la historia nos lo ha venido mostrando por la bola de trabajos y serie de trabajos que ya había producidos. Entonces, ¿en dónde queda el problema, no? Es decir, después de descubrir que cada sociedad y cada región y cada localidad y cada, ¿no? Esta diversificación, ¿qué hacemos con eso, no? Y dime una cosa, ¿eso no relativiza la historia? ¿O ese es precisamente el eje de la discusión? Es que lo pienso en términos de lo que significa hacer historia, del quehacer del historiador, de incluso del compromiso con o la verdad o otros parámetros de evaluación. No sé si esta totalmente. Forma de hacer historia, digamos, en términos de método, en términos de la propia aspiración de la construcción del discurso histórico, cómo se contrapuntea con otras formas más tradicionales de hacer historia. Claro, y es que todo lo que has marcado son ingredientes que nos llevan precisamente a profundizar, ¿no? La pregunta, a ver, por un lado es cómo se contrapuntean con otros modelos de historia, ¿no? Uh-huh. Es decir, la historia cultural, la historia contextual, si tratáramos de ubicarla de manera drástica, es un poco difícil poner un año, pero sí tiene que ver con la segunda mitad del siglo XX. Y en particular, muchos autores, Artaud, Koselleck, muchísimos autores, hablan de 89 y la caída del muro de Berlín como un momento clave, como una frontera clave, para pensar que de allí las cosas se han desatado a algo que nos ha llevado a pensar en el lenguaje, en el giro lingüístico respecto a la historia y todo esto que tú señalas. Si nos vamos un poquito para atrás, la frontera, digamos, la frontera del 68 de vuelo es una frontera de crisis que hace que haya un cuestionamiento con respecto a la temporalidad, a quiénes somos, cómo nos hemos constituido como sociedad. Pero si nos vamos a la anterior frontera, estamos en el periodo de la posguerra, el periodo de los nazismos, el periodo de la Primera Guerra, este periodo que Stefan Zweig, que René Char, que todos estos filósofos, literatos, poetas, etcétera, están pensando como el periodo del desencanto, ¿no? Y en este periodo del desencanto, en este contexto de una discusión con respecto al proyecto de progreso que nos prometía la historia como una forma de un Estado que nos iba a proteger, bueno, todo eso se vino abajo terminando la Primera Guerra Mundial, ¿no? O sea, es un poquito antes quizás, ¿no? Y entonces este periodo del desencanto, digamos, es un primer momento de apertura para pensar la historia en diálogo con qué, ¿no? ¿Cómo fue que diseñamos que la historia es una historia que voltea para atrás, saca datos, los acumula y lo que tienes que hacer es ir perfeccionando cada vez más datos y una acumulación de datos y un compendio hasta que el compendio se va llenando y entonces la historia es una especie de compilación, ¿no? Entonces la pregunta, y una compilación que supuestamente llega a la perfección, ¿no? Es lo que todos estos personajes de historiadores, ¿no? Ahí está Bloch, que muere en un campo de concentración, uh-huh. Lucien Febvre, que está preocupadísimo por cómo Rabelais eran sus maneras de creer en la religiosidad en el siglo XVI, ¿no? Y todos estos, ¿cómo decir?, historiadores que están preguntando sobre los reyes taumaturgos, ¿no? Bloch, de qué manera la figura del rey como poder tiene un peso simbólico que hace que la gente crea que con las escrófulas y tocándote eres capaz de curarte, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir toda esta figura? Bueno, todas estas preguntas están en contra de algo. ¿En contra de qué? En contra de pensar que hay una idea única, unívoca de progreso que nos prometía una sociedad igualitaria, en donde, pues bueno, dicho de manera muy simple, las batallas y las cronologías
temporales marcadas en esta secuencia historiográfica, como si temporal, así, era la que marcaba la pauta para pensar el tiempo, ¿no? Pero en esa medida, además de enfrentarte entonces ante nuevas preguntas y ante nuevas formas de hacer historia, ¿no surgen también entonces nuevos objetos de conocimiento simplemente por desplazar la mirada hacia tal vez otros fenómenos y a su historicidad propia? Claro que sí, claro. Y entonces allí es donde la historia tiene una frontera tremenda, que era lo que comentábamos nosotros ahorita al principio. O sea, la historia con la frontera de la historia, con la lingüística, con la antropología física, con la arqueología, ¿no? De pronto, ¿qué pasó con la historia en el siglo XX? Todo era sujeto de historia. No hay posibilidad de hablar de Kant como el filósofo si a Kant no lo ubicas en un tiempo en donde fue producido. No es lo mismo leer a Kant en el siglo XVIII, y vuelvo a chartear con esto, la idea de la recepción literaria, que es una discusión que viene de la literatura, ¿no? Que ellos sí han estado ubicados totalmente en esta idea de pensar cómo se escribe, para quién se escribe, cuál es la recepción, a qué público le escribo, cómo se dice, cómo se narra, ¿no? Pero esto pasado, digamos, permeado con la historia, con la lingüística, con la antropología, todo esto en la historia, lo que sucede es que de pronto terminamos haciendo una contagio, digamos, de las preguntas, primera mitad del siglo XX, un contagio cuando la historia tuvo un peso muy fuerte, porque ya después se ha ido hacia otros campos, un peso muy fuerte en donde no era posible que tú hablaras de antropología física y dijeras, la antropología física estudia, ¿no? O la arqueología, sino que eran el arqueólogo tal, ubicado en tal momento que, ¿no? Ahorita hay una condena a Batres, bueno, no, más bien un libro que se acaba de presentar en el Castillo de Chapultepec hace un par de días, en donde Leopoldo Batres había sido acusado y sepultado porque sus métodos tú sabrás mucho más por que ser eso, ¿no? El arqueólogo del porfirismo, entre otras cosas, y no representa otros regímenes tal vez más contemporáneos que tienen otros próceres, ¿no? Exactamente, claro, y ahí más historia contextual que eso, ¿en dónde? O sea, la pregunta que queda aquí es, ¿por quién ahorita necesita, por qué, de dónde surge la idea de resaltar a una figura como Leopoldo Batres, que era el arqueólogo del porfirismo? No obstante, también el positivismo, bueno, tiene ahí sus cosas que tendríamos que considerar, no siempre como el demonio, porque atribuirle a alguien tanto poder es ¿no? el demonio mismo, y eso no es tan fácil, ¿no? Pues vamos poquito a poco. Una cosa que me mete ruido, pero en fin, pues estoy aquí para entender, es esto que algunos autores han llamado el noble sueño o la aspiración de la objetividad, de la verdad, el compromiso con un cierto proyecto de cientificidad, ¿no? En un contexto de historia contextual, ¿hay de alguna manera una pérdida de ese sueño, de esa aspiración, o un replanteamiento sobre el problema de la objetividad, la verdad o la cientificidad en la historia? No, pues esa es una discusión clave, ¿no? Peter Novick. Exactamente. O sea, a ver, el tema es que detrás de... cuando yo entré al doctorado de la Universidad Iberoamericana, era el único doctorado que estaba preocupado por pensar en historiografía. Y de pronto la lectura que nos dieron era un manual, bueno, una compilación de artículos que es excelente y recomendable, de Rosa María Pérez Ranzans, ¿no? Que habla sobre Norwood Russell y sobre los científicos Einstein, puros científicos, quiero decir, puros científicos exactos de las ciencias que nosotros llamamos duras, relativizando, preguntándose sobre qué implica que Kepler esté viendo el Sol y vea al Sol ubicado no dentro del universo, es decir, la teoría heliocéntrica y la teoría geocéntrica vistos en un ejemplo de percepción, ¿no? Es decir, los gases vistos en el siglo XVIII como gases, ¿no? Como flogisto, y los gases vistos en el siglo XIX como temperatura, presión, el mismo etcétera, fenómeno, ¿no? pero... ¿No? Y entonces, ¿qué quería decir? Y entonces yo decía, bueno, realmente varios de nosotros decíamos, ¿por qué estamos leyendo a estos científicos? ¿Y qué tiene que ver la idea? Y entonces la idea de pensar en la objetividad de los científicos con la objetividad de la historia. Rápidamente fue cayendo el 20, porque pues te das cuenta de que son ellos mismos, los científicos que nosotros llamamos duros, los que están preguntando si el material instrumental, las condiciones del laboratorio, hablan de una objetividad que vaya más allá de la capacidad de percepción. Es decir, el ojo es un instrumento físico que mira lo mismo a través del tiempo sin que haya ninguna variable contextual.
imposible. O sea, es decir, el ojo puede ser una parte física corporal, pero el ojo está culturalmente ubicado. Y entonces la historia cultural, la historia contextual, está pensando en la importancia del sitio desde donde hablamos, desde donde estamos pensando, para poder comprender el momento en el que estás explicando. Michel de Certeau dice: la historia escribe sobre los muertos y esos muertos no pueden hablar. ¿De qué manera hablamos con esos muertos? En el fondo, la historia llevada a este extremo, y estoy tratando de apuntar lo que tú llamas como relativismo, el temido relativismo, ¿no? Es decir, cuando la historia está apuntando en esto, ¿qué es lo que está apuntando? Está apuntando en las formas de conocer al otro como han sido a través del tiempo. Es decir, cómo referimos, ¿no? Cómo referimos, en este caso concreto, a algo que no existe y que escribimos sobre ello, ¿no? Pero también en el fondo son formas de comunicación, ¿no? Ahora que hablabas de eso, me acordé del poemita de Machado, del ojo que tú ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve. Ah, qué bonito. Y en ese sentido, tal vez viniera a cuento hablar precisamente en este noble sueño, en este compromiso con la objetividad y esto, donde muchas veces se intentaba eliminar al narrador de la historia. ¿Qué pasa con el narrador en este contexto de una historia contextual? Súper importante esa pregunta. O sea, en el momento en el que la lingüística participa en la historia, en este proceso histórico del siglo XX que cae de manera muy intensa en la segunda mitad y en el último tercio, la lingüística viene desde Saussure, Vladimir Propp, la idea de los cuentos orales, ¿no? De la importancia de la lengua como una forma social, y todos tenemos la capacidad de hablar, pero la idea de utilizar el lenguaje es mucho más que solamente el emitir un sonido, ¿no? Entonces, el tema está... ¿qué pasa cuando los textos de los literatos, bueno, más bien de la teoría literaria, Dietrich Ral y todos estos autores que andaban son leídos por los historiadores? ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿qué es lo que dicen estos teóricos de la literatura? Que es un problema que viene para ellos, porque ellos, bueno, sí vienen de la filología, ¿no? La idea tradicional era, a ver, vamos a buscar la palabra cama, ¿de dónde viene? Del K, que deriva del no sé qué, ¿no? Yo no sé nada de filología, pero el tema está que ese era como su problema. Cuando la filología deja de verse así y empiezan a practicarse la idea del lenguaje dentro de un contexto social que tiene un uso y que es distinto por las connotaciones culturales, etcétera, y cuando esto está permeando la historia en todo el siglo XX, además que pues, es claro el contexto que está emitiendo esta preocupación de pensar en este contexto social, ¿no? Tenemos todos los movimientos sociales del siglo XX después de... Entonces el tema está, cuando esto permea, resulta que tenemos un periodo de lecturas de cosas que uno dice, bueno, ¿y esto a dónde me lleva? ¿No? Es decir, las expectativas del lector ante la página, dónde está el momento narrativo de la palabra no sé qué con la semiótica y ¿no? el Raimundo Mier, ¿no? Pensando en cómo es que la palabra chiffonier viene derivado de, ¿no? Y entonces cómo se usa en distintos contextos. Es decir, los análisis lingüísticos a los que no vamos a referir ahorita en precisión, ¿no? De pronto se permean en la historia. ¿Y qué sucede con eso? Que empezamos a entender los documentos como un instrumento cultural. ¿Qué quiere decir esto? La historia del libro de Robert Darnton, todas las historias del libro alrededor de pensar qué es la escritura, qué ha sido la escritura como sociedades alfabetizadas y analfabetizadas, quién decidió y en qué momento, a partir de qué momento se decide que la historia estudia sociedades letradas y que la antropología sociedades iletradas, comunidades anteriores, esta separación, cómo sucedió, todo esto nos remite, todos estos problemas nos remiten al siglo XIX. Entonces la lingüística está preguntándose todo esto en referencia a lo dicho en el siglo XIX, la historia con respecto a la historiografía en el siglo XIX, y si te vas a la ciencia se va sobre al siglo XIX, y hay una herencia y un peso tan fuerte de las preguntas que los hombres del siglo XIX se están haciendo, que nos dejaron una cosa impresionantemente grande, en donde creímos que eso había sido para siempre, desde siempre y para siempre. Entonces hay una relación entonces con el lenguaje de una preocupación por eso, que termina produciendo toda esta colección enorme de libros de Pay II, que tiene que ver historia de la lectura en la Mesopotamia, ¿no? Aprender a leer en el antiguo régimen, ¿no? Es decir,
Y de ahí sale toda esta idea de cómo es que aprender a leer y la relación entre sociedades analfabetizadas, ¿no? Tienen un momento histórico y no son mal vistas. Es decir, en el siglo XVIII nadie está pensando que me vas a demostrar que tu propiedad es tuya con un documento escrito. Para eso hay rumores, para eso hay un anciano del pueblo que te hace de testigo y te dice yo lo conozco, y todo el mundo y el universo que hay allá atrás tiene que ver y pasa por formas no escriturísticas, en donde la escritura no tiene el peso que tiene para las sociedades modernas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con eso? Pues es toda otra beta gigantesca que se abre y que tiene que ver con el universo de la escritura y de la lectura y de la literatura, que son problemas de la verosimilitud, al final de cuentas, ¿no? Que tiene más que de la verdad. De la representación más que del conocimiento, en fin. Sí, absolutamente sí, ¿no? Pregunto desde la más absoluta ignorancia, de verdad, y en ese sentido espero no estar haciendo preguntas que te parezcan obviedades. Una historia contextual renunciaría al problema de la búsqueda de regularidades y por lo tanto a la identificación de leyes históricas. A veces regresaría a la pregunta y te diría, ¿hay alguna historia que tenga leyes históricas y que haya logrado tener una regularidad de esa manera? Yo no lo ¿cuándo? sé, ¿no? Pero como pretensión, probablemente, como pretensión de un proyecto racional, no lo dudo, ¿no? Pero también puede ocurrir que explícitamente se deje de lado ese problema, ¿no? Como un problema no... Sí, absolutamente, totalmente de acuerdo. O sea, quiero decir, el siglo XIX es el que separa la idea de que la historia va a ser una cosa y la historiografía va a ser otra, la filosofía de la historia. Entonces, todo lo que sea pensar sobre el método histórico, pensar sobre cómo se construye historia, sobre el tiempo, que ahorita es todo un tema gigantesco, eso se lo dejan a la filosofía de la historia. Pero te quiero decir que de las universidades corrieron a varios, ¿no? Aquí no, lo corrieron de la Sorbona junto con otras bolas de gentes, porque lo que decían en la clase de historia a finales del siglo XIX tenía que ver con mucha reflexión teórica y ellos lo que necesitaban eran datos, ¿no? Es decir, y los corrieron de las universidades a varios, hay varios casos, en este momento no tengo muy claro, además de Guizot, quién más, pero lo que quiero decir es realmente la aspiración de la historiografía del siglo XIX, que está marcada por una discusión previa con un mundo religioso que para ellos tenía un peso gigantesco, ¿no? También es que no se trata de condenar al siglo XIX como ¿no? Pero realmente hicieron un daño horrible, ¿no? A ver. Pero el tema está que este siglo XIX está pensando que la historia va a ser científica y que de lo que se trata es de mostrar cómo el futuro ascendente y un futuro que está abierto es el que nos va a dar el orden y el progreso, pues, ¿no? A final de cuentas. Si te vas para atrás, y entonces es llegamos a una pregunta que creo que está inherente a lo que tú estás diciendo, que es, y entonces la historia que es en el siglo XIX, y entonces la historia que era en el periodo anterior y en el siglo XVII, y la historia cómo se entiende en el siglo XX, y en dónde estamos nosotros ahorita metidos. Oye, claro. ¿No? Oye, en este ánimo de historiar a la historia y de sus preguntas, sus objetos de conocimiento, sus planteamientos, pues no sé, tal vez yo como tú, es posible, no lo sé, en mi formación básica pues me dieron mucho materialismo histórico y mucho materialismo dialéctico, ¿no? Y me presentaban al materialismo histórico como la ciencia de la historia. ¿Dónde quedó el materialismo histórico en este contexto? Claro, ¿verdad? Sí, porque te llevábamos materias en donde era capitalismo 1, capitalismo 2. Los 7 pecados capitales que algunos llevaban para ser licenciados en tecnología, por ejemplo, 7 seminarios del capital. Pero hoy resulta que parece casi de mal gusto o pecaminoso en algunos contextos hacer planteamientos desde esto que en algún momento fue claramente una noción paradigmática, por utilizar la vieja categoría kuhniana. ¿Dónde quedó en esta discusión el materialismo histórico? Yo creo que es una pregunta clave que sí nos lleva a ver, la idea es, si pensamos las cosas desde Hartog, de François Hartog, que está pensando sobre regímenes de historicidad, y él es junto con Koselleck, ¿no? El título de Koselleck habla solito, futuro pasado. Ahí está todo, ¿no? Es decir, ¿cuál es la relación de un presente con respecto al futuro? Y todo lo que tiene que ver con las teorías
marxistas, digamos, todo esto, era una sociedad que estaba construida y formaba parte, de alguna manera, no quiero decir así las cosas, pero porque formaba parte de un mismo proyecto, ¿no? Es decir, el proyecto de la ilustración y el proyecto de la idea de un futuro al que estás volcado y que estás en un destino en donde tú tienes que construir lo que sigue con tu voluntad humana y con tu esfuerzo personal, es un diálogo que está en relación a una sociedad anterior, que es una sociedad fija, estable, en donde tu destino está marcado por el sitio en el que te tocó vivir y tu futuro está en función de lo que tú puedas reproducir de la historia pasada, porque la historia es maestra de vida, y si tú volteas a ver el pasado es para ver que en ese pasado lo que puedes encontrar solamente son ejemplos que puedes perfeccionar. Pero todo el periodo del marxismo, que está lleno con miles de ismos, ¿no? Diría Fito Páez, o sea, todo el periodo del siglo XX que está lleno de ismos, entre esos este marxismo en donde fuimos muy utópicos y pensamos siempre en que el futuro íbamos hacia ese futuro construido, forma parte de esta manera de pensar el tiempo, ¿no? Es decir, a final de cuentas, y a mí, más que, no es que yo esté rechazando la idea de que probablemente no podemos decir eso, es decir, no es posible negar que haya explotación, que haya injusticias, que haya una desigualdad en los repartos de los medios de producción. O sea, creo que todo eso, tendríamos que repensarlo, y creo que ahorita hay mucha gente que está otra vez entrándole al tema, ¿no? Claro. Pero lo que sí creo que es fundamental pensar y repensar es que no estamos más en una sociedad del futurismo, sino que debido a que, y eso es lo que está preguntando Hartog, estamos metidos en algo que se llama presentismo, es decir, tenemos un presente que se juntó con el pasado y tenemos una especie de cápsula en donde vivimos un presentismo que no nos permite, que nos está cambiando de paradigma, utilizando tus términos, ¿no?, hacia algo que está borroso porque no tiene forma, porque todavía no sabemos bien qué es, pero que probablemente y muy seguramente, yo no lo estoy más que repitiendo a varios autores, tiene que ver con el sistema de comunicación en el que estamos ahora nosotros ensamblando las maneras de comunicar. Es decir, estos aparatitos aparentemente inocentes, en realidad son parte de una forma de comunicar que nos han metido en una conformación cultural que parece ir a otro lado, en donde la idea del futuro así, a largo alcance, no forma parte de lo que nosotros veíamos antes, ¿no? Eso es un poco la idea de... No sé si está un poco revuelto, porque creo que es bastante más complejo de lo que... No, seguramente es más complejo, pero la idea es justo tratar de hacerlo digerible, pues, para los no especialistas. Hablaste de que todavía en los 80s, digamos, la forma de hacer historia se inscribe en el contexto de la historia de las mentalidades. ¿Cuándo es que surge la historia contextual claramente identificada? Hay un evento desencadenador, una obra desencadenadora, un autor desencadenador. ¿Cómo? ¿Cuándo surge? ¿Quién lo propone? Excelente pregunta. Y ¿sabes qué? Lo que pasa es que eso tiene muchísimo que ver con lo que a final de cuentas somos de la misma generación, con lo que crecimos en la ENA. Ajá. Cuando en 1980 se fundó la primera licenciatura de historia en el INA, en la ENA, Guy Rosat citaba a autores que eran intraducibles, que no estaban traducidos. Inconseguibles, en español al menos. En español. ¿O en francés? No, solamente en francés. Tuvimos que, los que nos interesaba tratar de entender eso, tuvimos que ir a la librería francesa a conseguir de la manera más gratis que se podía los libros en francés, ¿no? Estaba ahí la librería en Hamburgo, la librería francesa, y nos tuvimos que poner a aprender francés, a leer francés, porque realmente no había modo. Y ahí traían todo, y eran unas maravillas lo que estaban haciendo. Bueno, ¿cuánto tiempo tardó en ser traducido Philippe Ariès, todo esto de la historia del cuerpo, lo limpio y lo sucio de Pope? ¿Cuántos años? No, pues 10 años, 15 años. Hay algunos que apenas no. O sea, dirías que esto entra a México en los 80s, pero esto venía...
Cuando, al menos 15 años atrás o algo así. Sí, claro, desde luego. Venía 10 años atrás. Es decir, el libro que marca un hito, digamos, si quieres, en Francia, sí tiene que ver con el libro de Philippe Ariès, ¿no? Que por eso lo he citado ahorita tanto. ¿Qué se llama? Las obras se llama El niño en el antiguo régimen, ¿no? Y también tiene otro que se llama El hombre ante la muerte. Y luego los trabajos de Georges Duby después, ¿no? ¿Por qué? Porque este hombre, Philippe Ariès, es no sé si es ingeniero, no me acuerdo que no, una carrera que no tiene nada que ver con historia, y él decía, yo soy historiador de domingo, ¿no? De historiador de domingo. Entonces, él realmente su trabajo de historiador de domingo lo hace así, y se pone a ver todas las sepulcros y todas las lápidas y todos los imágenes y retablos que se le ocurre ver, y empieza a ver cómo la experiencia de la muerte a través del tiempo es absolutamente distinta, y la gente no moría en la soledad íntima con la que morimos ahorita, sino la gente moría rodeada, despidiéndose de los hombres con los que convivía toda la vida, y decía, sabes que ya me voy a morir y les quiero avisar a todos que ya me voy a morir, y y entonces era el paso hacia esa otra cosa que era el universo del más allá. Pero bueno, toda la experiencia, y Philippe Ariès es producido en los 70s, ¿no? Es decir, estamos en 78, creo que es su libro, ¿no? Y nosotros estamos en 80, no lo hemos traducido, y hasta creo que lo traducen hasta los 90s, ¿no? Tenemos que verificar, pero es muy tardío que se empiezan a circular. Lo traducen en Taurus, en Francia, en España, y empieza a circular por acá, porque yo creo que ya muy finales de los 80, la segunda mitad de los 80. Entonces, bueno, no sé, en realidad es que porque tu pregunta es cuándo es que empieza, siempre pensar en las marcas tan sí, a veces es difícil, fijas, pero también a veces hay eventos fundacionales, ¿no? Sí. No siempre vemos, pero a veces los hay. Sí. No, es que yo sí, si me piensas en un evento fundacional, es en el momento en que Duby y Le Goff dejan la revista de Anales y entra Bernard Lepetit, que era un hombre que tenía muchísimo contacto con México y tiene un artículo maravilloso. Él es urbanista sobre Tlatelolco, que realmente traducido por el Mora, que vale mucho la pena. Pero este hombre se muere y nos deja ahí un hueco gigante, ¿no? Pero el tema está que este hombre, cuando es director de la revista Anales en ese momento ya no era la dictaminadora de cómo se estaba construyendo la historia, sino que ya estaba Estados Unidos muy fuerte. Richard Rorty ya había traducido El giro lingüístico, ya en otros lugares, en Inglaterra estaba toda una cosa de la historia pragmática que yo prefiero ahorita no meterme, ¿no? Es decir, ¿no? Estaba ya como toda una escuela americana, sobre todo, ya tomando mucha forma, y en realidad es a partir de finales de los 80s que empieza a hacerse banal, insuficiente, digamos, la discusión de la calificación de historia de las mentalidades. Y entonces empieza una cosa de prácticas culturales e historia cultural. Y nada más para cerrar con lo que hace ratito decías, esta discusión de las prácticas culturales asociada a la historia cultural precisamente es una larga discusión de si lo material determina los comportamientos humanos o es la superestructura, ¿cómo salíamos de esa discusión, ¿no? Claro. O la superestructura, ¿no? Pues no hay posibilidad de separar las dos cosas, es decir, ¿no? Y tú lo dijiste hace ratito, Kuhn nos había dado todo un universo para pensar las cosas, ¿no? Pero nosotros en esa época no leíamos a Kuhn, pero ni de broma. Y mira que es de cuándo procede la estructura de las revoluciones científicas, ¿no? Pero bueno, claro. Quiero recordar a la audiencia que estamos hablando con la doctora Marcela Dávalos sobre el tema ¿por qué la historia contextual? Hace ratito te preguntaba sobre los objetos de conocimiento y has hecho referencia a varios temas, ¿no? Que surgen en el contexto de la historia contextual, que suenan, o al menos alguien desde lejos, como a categorías dadas, como tenidas por universales, y no sé si justamente la novedad del planteamiento venga por ahí, ¿no? Es decir, la muerte y los contextos de la muerte, la infancia y los contextos de la infancia, los sentimientos, el amor, ¿no? Recuerdo aquel texto de Amor y Occidente, ¿no? Donde te muestran que incluso el amor es una categoría cultural, ¿no? Y que en fin, a partir del surgimiento de la creación de instituciones para perpetuar el amor cortés, se generan paradojas en cuanto a la propia noción del amor como un sentimiento que insufla. ¿Va por ahí el asunto? Sí, fundamental, claro. Me refiero a objetos de conocimiento que son tenidos como por universales y que resulta que
que no es así, ¿no? Que tienes que abordarlos en su momento, con sus actores, con sus contextos. Sí, que es padrísimo lo que estás diciendo, porque sí me estás aludiendo claramente a Norbert Elias, ¿no? Con este libro de la sociedad cortesana, ¿no? Y con el proceso de la civilización, el proceso civilizatorio, ¿no? Le pusieron la primera traducción. Pero el otro día una conferencia súper interesante de Guillermo Cermeño, en donde él lo que está trabajando es historia conceptual. Y entonces, al meterse, y esto es uno de los trabajos, digamos, si quieres pensarlo así, es un investigador de muy, ¿cómo decir?, muy puntilloso, ¿no? Y en realidad él lo que está haciendo es ver cómo los conceptos van tomando forma después de haber circulado como una palabra que como que no cae, como que no es adoptada, no hay consenso, ¿no? Probablemente diría. Pero entonces, cómo los conceptos hablan de el momento en que una sociedad está trabajando y pensando, o sea, ¿por qué agarras un concepto, ¿no?, que te funciona? Y por qué, o sea, entonces él refería, por ejemplo, a conceptos que utilizamos todos los días, como por ejemplo soberanía, independencia, revolución, ¿no? Y él decía, bueno, el concepto de revolución viene realmente de las ciencias naturales. El concepto de pensar en revolución es un concepto que viene de la ciencia y viene de la idea de una revolución con respecto a la perspectiva de Kuhniana y lo del mundo, ¿no? Esto que tú estás diciendo del universo cerrado al universo infinito, y viene de la revolución en la química y en la física, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que la revolución, el concepto de revolución se convierte en algo que tenga que ver con la Revolución Francesa y con la... Esa es toda una historia que sí hace que, digamos, es otra veta de esta historia cultural que está trabajando a los conceptos en cómo se están gestando, y exactamente lo que acabas de decir, ¿no? Oye, mencioné a Kuhn, entre otras cosas, probablemente el libro más influyente de la historia, la filosofía de la ciencia del siglo XX sea La estructura de las revoluciones científicas, pero en realidad no lo cité por ello, sino porque leyendo un texto tuyo, tú lo mencionabas. Y al punto que quiero ir, yo creo que uno de los grandes aportes de Kuhn fue romper las barreras que parecían infranqueables entre los planteamientos filosóficos y los sociológicos de la ciencia, ¿no? Al revelar que finalmente las comunidades académicas son comunidades de sujetos sociales, ¿no? Y por ahí quisiera ir yo en términos de preguntarte, hablas de las clases de Guy Rosat en el 80, cuando se funda la licenciatura en Historia, pero si algo demostró Kuhn, a partir de la noción de paradigma y luego de la noción de matriz disciplinar, es que los académicos no son personas flexibles que van por el mundo tomando los nuevos discursos, sino que en general agotan los discursos, y es cuando hay cosas que no encajan, que entonces van en búsqueda de alternativas. En este contexto tú hablas de, nos formamos en una visión materialista histórica, pero dices, en los 80s empiezan a llegar a México materiales nuevos. ¿Cómo es recibido esto en el contexto local, ¿no? Que esto nos plantea además otra problemática, ¿no? La vieja problemática de centro y periferia. Es decir, cómo en el contexto de un país como México empiezan a llegar materiales que replantean las formas y los objetivos y las razones de hacer historia, y cómo son asumidos por gente que probablemente tenía compromisos conceptuales con otros discursos, con otros autores, con otros personajes. Sí, lo que pasa está que implícito en lo que estás diciendo es como si nosotros no fuéramos una sociedad occidental. Y desde que San Ildefonso es San Ildefonso y es la universidad, están leyendo a Platón en latín y a Aristóteles no sé qué, y prohíben a no sé qué texto, y en el siglo XVIII lo que hacen es que Diderot no aparezca. No me refiero a una no occidentalidad de nuestras comunidades académicas, sino a veces a una cierta subordinación ante lo que se considera el centro, ¿no? Aún bajo los mismos pretensiones y parámetros. Iba más por ahí. Sí, en este caso pues se habla claramente de un centro. Me hablas de autores franceses, que es donde esto surge, y textos no traducidos al castellano. Entonces, ¿cómo son recibidos por la comunidad? Sí, súper fundamental. No, a ver, yo hay dos cosas ahí que yo tendría que matizar. Una es, sí, efectivamente, mi formación tiene mucho que ver con la Escuela de los Anales, con la escuela francesa, pero también es cierto que la escuela francesa, como toda la comunidad científica en ese momento lo refiere, es
digamos, el foco que alumbra y que está dando pistas de cómo pensar la historia hasta la primera mitad del siglo XX, sin duda, digamos, ¿no? Pero eso no quiere decir que no existieran Trevor Roper y que, bueno, Wallerstein y que, ¿no? Y que hay Thompson y hay mil, bueno, si le seguimos rascando salen más y más gentes que ahora están tomando relevancia porque estamos buscando otras lecturas. Pero bueno, a ver, lo que quiero decir es que ¿cómo es que nosotros académicos recibimos nuevas formas de pensar nuestras ciencias sociales o lo que nos dediquemos, ¿no? Uh-huh. Que eso es lo que estamos preguntando, ¿no? Sí, y que me parece fundamental. Yo creo que ¿y cómo se recibió en ese contexto en particular, además? Hay un momento de insuficiencia, o sea, si lo pensamos en términos kuhnianos, hay un tiempo de crisis, ¿no? Y hay un tiempo de insuficiencia en donde, sí, ok, la lucha de clases es cierta, ¿no? Y vas a volantear y vas a ir al semáforo a repartir y a hacer pintas, pero eso no me es suficiente, necesito algo más, ¿no? Es decir, quiero decir, perdón la alusión a algo, una experiencia tan concreta y tan minúscula, pero lo que quiero es, en los salones de clases se paraba la gente a acusar a los profesores que invitaba allí, que estaban en otro universo, y les gritaban: es que tú eres de la CIA y por eso estás aquí, porque los militantes que habían adquirido, quiero decir, el sentido común de las academias como instituciones que habían recibido que Marx fuera el centro de la lectura y que Mao y que todo esto que leíamos fuera una cosa academicista y que ya se había institucionalizado, eso mismo lo había creado y sujetado un corsé que no le permitía ya tampoco avanzar mucho para otro lado, ¿no? Entonces hubo cierto rechazo también insuficiencia, ¿no? Insuficiente y rechazo, claro, por supuesto. Yo creo que era una discusión, ¿por qué? Porque en el fondo estaba la Guerra Fría, ¿no? Y entonces ahí estamos otra vez en la historia contextual. O sea, había una Guerra Fría en donde Camus y Sartre estaban discutiendo sobre qué pasaba con la Unión Soviética, y aquí en México no tenemos que ir a Camus, había toda una cosa en donde los mismos y primeros, la primera comisión de mexicanos que va a la creación asiste a la que va a ser la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Antes, es justamente en el momento que se va a conformar, son 2 mexicanos que llegan allá y que representan 2 agraristas, ¿no? Que vienen de las escuelas agrícolas y esto, que los manda a Obregón, y que resulta que las fotografías que muestras de aquel mundo es la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, viene desde el Cáucaso pasando por la Siberia de no sé qué, y los personajes que llegan a este sitio que se va a conformar es una variabilidad cultural que tiene no solamente que ver con los colores de piel, sino las vestimentas y los productos que traen, las excepciones que son, que de pronto dices, bueno, esta experiencia, cuando Gonzalo Robles llega a México y después de haber ido a visitar la escuela de Tolstoy, ¿no? ¿Cómo se llama? Yasnaya Poliana, que era su gran ídolo, se encuentra que la nieta de Tolstoy había sido encarcelada y que lo habían estado acusando por anarquista, y todavía está Lenin, todavía no está Stalin, pero está Lenin, pero ya se habían creado toda una serie de redadas en contra de todos estos que proponían una política de la cultura del arte para el pueblo, ¿no? Y cuando Gonzalo Robles llega a México tiene una distancia, todo esto para no irnos a Sartre y a Camus, pues, ¿no? Es decir, hay una distancia muy clara con respecto a lo que está pasando en la Unión Soviética. Es la alternativa de lo que queremos, para eso trabajamos. Es decir, estamos en el periodo del hijo del aguizote, estamos en el periodo del ¿no? Es decir, hay en México también una efervescencia increíble de todo el siglo XX o de todas las décadas que tiene que ver con la Revolución Mexicana y esto, en donde hay una discusión que nos llega a nosotros cuando estamos en la ENA, que forma parte de estas sociedades futuristas, en donde nuestro trabajo, el diario cotidiano, va a hacer que la revolución cambie, que el universo cambie. ¿Quién ahorita puede pensar en que eso? ¿Por qué? Porque la Guerra Fría, porque en 1989, el muro de Berlín dejó... el desgaste de la utopía socialista y entonces la apertura tal vez a búsquedas distintas, ¿no? A lo que caracterizó el quehacer histórico y la formación, ¿no? de los profesionales de las disciplinas sociales en general, ¿no? Y cómo puedes olvidar ese contexto para pensar qué historia se produce, qué preguntas le hacemos a la historia, qué temporalidades con respecto al presente, pasado y futuro, ¿no? O sea, cómo podemos dejar de lado pensar en eso que vivimos para pensar en lo que sigue, pues, ¿no? No sé, en cómo se hace la historia, a final de cuentas, cómo, ¿no? Y en ese contexto se habla
de otro compromiso, de otras preguntas, del surgimiento de nuevos objetos de conocimiento. Esta historia de acumulación de datos, compendios, crónicas, memorización, ¿es una historia rebasada en la práctica? No. Porque, esas son dos cosas interesantes, ¿no? Una es el discurso donde queremos ir y otro es lo que en la práctica muchas veces hacemos o hacen algunos miembros de la academia, ¿no? ¿Qué tan común es hoy por hoy el mantenimiento de estas formas, no digo rebasadas, porque simplemente son distintas, ¿no? De hacerte las preguntas o del quehacer del historiador? Claro. Michel de Certeau, yo creo que tiene ahí una cosa que es muy interesante sobre el sitio desde el que se escribe, la institución desde la que se escribe, ¿no? La institución entendida en términos amplios, y en el momento en que una tira de materia se institucionaliza, algo está pasando, ¿no? En el momento en el que la historia pensada no como filosofía de la historia se institucionalizó, algo pasaba. En el momento en que en el marxismo, ¿no? Es paradójico, ¿no? Paradójico, y simultáneamente pues te muestra lo enormemente conservador de las instituciones, entre ellos la propia universidad, ¿no? La propia universidad, el propio Colegio de México, yo creo que... Bueno, me refiero a la institución universitaria, ¿no? Como formadora de pensadores, pues resulta que en el fondo, ¿cómo incorporas esas nuevas nociones? ¿En qué momento se vuelven el pan de todos los días y la norma de cómo hay que aprender, ¿no? Yo creo que hay varios conceptos. Yo sí pensaría, por ejemplo, hay varios conceptos que ya se utilizan todos los días, a todas horas, que tienen que ver con contexto. Ya todo el mundo lo utiliza, ¿no? Es que hay que ver el contexto aquí, hasta Patti Chapoy utiliza el contexto, ¿no? Luego, la idea de paradigma, bueno, ya esto que hemos hablado de Kuhn es parte del, ¿no? Se me rompió el paradigma. El mismo Kuhn lo abandonó hace muchísimos años, ¿no? Lo abandonó hace muchísimos años, ¿no? Bueno, pero lo que quiero decir es ¿cómo decir? Porque la idea era pensar en categorías que se creo que, ¿no? Son cápsulas que estamos muy son islas, pequeñas islas todavía, de formas de no temer a lo que en algún momento se pensó como algo muy negativo, la historia en migajas. O sea, efectivamente, tú te pones a ver la historia de los 70s mexicana y son un montón de historias locales, económicas, regionales y todo, que son producidas no es lo mismo Yucatán que Nuevo León, y no es lo mismo la revolución en Chiapas que la revolución en el sureste, en el sureste que en el Bajío, no es lo mismo, ¿no? ¿Y qué pasó? Hicimos una cantidad y una multiplicidad de historias y multiplicación en donde las localidades y cada una tienen unas vivencias propias que son como encapsulamientos de que aparentemente no tuviesen diálogo. El asunto está, y que es lo que apunta tu pregunta, ¿no? Es decir, ¿y dónde está el diálogo? Si yo te digo, los indios chiapanecos jamás tuvieron ninguna relación con la Revolución Mexicana y no tenía nada que ver con Veracruz, pues, ¿no? Es decir, ¿qué puede pasar si yo digo que mi revolución, mi historia y mi vida y mi localidad no tienen que ver con la tuya? Es decir, esto que llevó a pensar en un relativismo, no tenemos más bien que pensar cuál es el sitio que nos llevó a crear este tipo de historias, y entonces pensar por qué estamos pensando de esta manera, y si piensas por qué estamos pensando de esta manera, terminas radicalizando la idea de la historia contextual, ¿no? Es decir, no podemos perder de vista el contexto en el que estamos, y entonces al pensar en el contexto en el que estamos, resulta que ya no solamente es historia lo que tenemos que estudiar, es decir, es otra cosa que nos está, y por eso refería hace ratito a estos, ¿no? Y en esa misma línea de lo que estás reflexionando, al final la historia contextual, ¿a qué recurre? ¿A qué tipo de evidencias? ¿En qué otra ciencia se apoya? ¿En qué otro tipo de discursos? ¿Qué pasa en la historia contextual con la narrativa oral, con la tradición? ¿Qué papel juega todo esto en esta forma de hacer historia? Yo creo que sería interesantísimo, y yo sugeriría a nuestros colegas hacer un programa en donde invitaran a los historiadores. Hay varios trabajos en el INAH que están produciendo nuevas investigaciones desde este punto de vista, ¿no? Ya desde es decir, presuponiendo
no podemos perder de vista quién era O'Gorman, o sea, qué pasa con O'Gorman, ¿no? O con O'Gorman, la discusión O'Gorman-Zavala. Zavala forma parte del comité del Colegio de México, se crea el Colegio de España, no sé qué, y O'Gorman siempre es un pensador paralelo, pero O'Gorman es un lector de Wittgenstein alucinante, bueno, perdón por la palabra, ¿no? Pero es un contingente, que todo el tiempo está diciendo, la historia tiene límites precisos y es contingente, ¿no? Todo es súper polémico. ¿Y qué pasa? ¿A quién está? ¿Y por qué O'Gorman ha quedado tan rezagado en los planes de estudio? ¿No? Sí lo ven como, sí, pues eran nuestros cuates. Si lo ubicas en la época era amigo de todos, de Caso y de todos ellos, ¿no? Pero en realidad no, su forma de pensamiento no es la que se tradujo ni la que promovió el Colegio de México, ¿no? ¿Y por qué sí promovieron a Silvio Zavala, ¿no? Y bueno, ¿quién es Cosío Villegas? Digo, Cosío Villegas es un erudito, es un gran hombre, es un todo, pero el asunto está que a quiénes y cuántos que pensaban distinto no fueron tomados en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando el saber se institucionaliza, requieres de cierta formalidad que marque la pauta del compromiso político y de la función social que tiene la historia en ese momento. Y no es casual que ahorita hay un giro en la manera de interpretar la historia, en donde creo que Porfirio Díaz y Morelos y varios personajes, ¿no? Iturbide ¿no? Y varias cosas, varios más, están como queriendo emerger desde otra perspectiva, ¿no? Otra lectura mucho más bondadosa hacia ellos, ¿no? Que la que con la que crecimos nosotros de Porfirio Díaz es el dictador y Santana, ¿no? O sea, sí o no, hay una como relación distinta con las cosas, ¿no? Con el tiempo, con la historia, no sé. Me quedan ahí muchas preguntas, ¿no? Lo que te decía de lo no escrito, de la historia oral, qué papel juega aquí. Pero eso me lleva a otro problema también que es importante. Tú en un par de momentos hablaste de la verosimilitud, ¿no? Y eso recuerdo, pues tenía que ver en principio con las pretensiones de la narrativa literaria, ¿no? Y eso me lleva al problema de si la literatura, y lo digo porque leí un texto tuyo a propósito de esto, se hacía referencia a la posibilidad de hacer historia a partir de la ficción, de la narrativa literaria, cuyo objetivo es en principio pues la búsqueda de verosimilitudes. No sé si pudieras abonar un poquito yo creo que a ello, porque me parece muy interesante. Por varios motivos, no solo por las pretensiones de la narrativa de las ciencias o pretendidas ciencias sociales y el de la literatura, sino incluso por los lenguajes, ¿no? Por ahí decían, el lenguaje de la ciencia pretende ser claro, unívoco, preciso, en fin, mientras que el lenguaje literario pretende otras cosas, pretende transmitir, provocar, y en ese sentido formes contenido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en esta relación entre historia contextual y literatura? Yo creo que ahí los literatos tienen tanto que decir realmente. Ahora resulta que a la distancia, bueno, Vargas Llosa tenía un libro que se llamaba La verdad de las mentiras, ¿no? Pero si tú revisas a Borges, a Turniera, bla, 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 yo no soy especialista en literatura, ¿no? Me encantaría y espero que sí, algún día tengamos tiempo de ponernos a leer pura literatura, no sé, algún día desde la noche hasta la mañana. Bueno, pero a ver, el tema es que para ellos estas preguntas que estás haciendo son parte de su manera de escribir, ¿no? Es decir, ¿dónde tengo que poner a este personaje de modo que el lector no encuentre un hueco que de pronto aquí tiene 8 años y aquí tiene 22 y no han pasado más que 2 días? ¿Qué clase de locura estás haciendo, no? Es decir, la verosimilitud de la narración no tiene que ver con que haya sido real o no real, ¿no? Es decir, la historia pretendía mostrar una realidad tal cual como era. Y entonces la realidad yo te la traía en los hechos, que el hecho es el documento escrito. Pero resulta que si ubicas al documento escrito como parte de esto que tú estás enmarcando, como una cultura letrada en un sitio en donde el 90% de la gente en la primera mitad del siglo XIX es iletrada, y quién escribió este documento y para quién fue emitido y por qué y en qué contexto, etcétera, resulta que metes toda una discusión sobre la verosimilitud o la función de este escrito emitido con letra gótica o letra latina o lo que sea, ¿no? O cursiva o no, que en una dimensión que le es propia y que le es propia
pero semejante a las discusiones de todo lo que tiene que ver con la teoría literaria. Y entonces resulta que ahí es donde nos permeamos de la idea de verdad y verosimilitud, ¿no? Es decir, Paul Veyne escribía, Vargas Llosa escribía La verdad de las mentiras, pero Paul Veyne escribía cómo se escribe la historia, y dice la historia, al igual que la literatura, es un relato de ficción, ¿no? Es decir, queda claro después de pensar en esta manera de hacer historia, que eso sí es de todo el siglo XX, ¿no? Que la selección que hacen los historiadores para poder conformar sus interpretaciones y sus textos, tienen unas artimañas, digamos, que por decirlo de alguna manera, que no es que precisamente la mejor, porque más bien es como una herramienta que tiene que ver con las expectativas que creo en el lector. Es decir, los pies de página son un requisito fundamental para que tú leas un libro de historia. ¿Por qué si yo te doy un libro de Juárez, que es una novela, te puedes tomar el atributo de irlo a leer a la cama y tirarlo y dejarlo al lado de la hamburguesa mordida, no sé, ¿no? En cambio, si le das un libro de Juárez, así académico, del último, no sé qué, de Ralph Rueda, de quien quiera, la expectativa y la relación que tienes con ese libro es distinto, ¿no? Es decir, ¿por qué a la novela no le pides la rigurosidad de la historia, ¿no? Entonces ahí estrategias ¿Cómo utilizar a la novela como documento histórico? Claro, ¿Cómo? claro, porque si metodológicamente hablando, ¿cómo? Sí, porque si piensas en, por ejemplo, si piensas en La Quijotita y su prima, o si piensas en las leyendas de amores que se aventaron Paino y ¿cómo se llama? Castera y Altamirano y todos estos del siglo XIX que eran literatos, pero al mismo tiempo eran urbanistas, pero al mismo tiempo eran politólogos, pero al mismo tiempo eran todos. Pero en sus leyendas de amores, que ellos le llaman, que dicen, nosotros escribimos leyendas de amores para el sexo débil, para educar al sexo débil. Y entonces, ¿qué están haciendo allí? Están haciendo la transmisión de una época para fomentar un tipo de familia. Y si tú ves, La Quijotita y su prima es una copia literal del Rousseau, del Emilio de Rousseau. Y entonces son dos familias, una que es aristocrática, que se la pasa en fiestas, que mandan a amamantar a los niños allá lejos, en donde la mujer está preocupada de toda la onda de la recepción, y la otra que es una familia tradicional, padre, madre, hijo, y claro, el final de una es que una son banales, suntuarias, gastan todo, y la otra es una familia que termina exitosamente y es un modelo familiar. Y al mismo tiempo que eso hay todo lo que se está atravesando como un modelo de familia que se está marcando en la literatura. Pero claro, si lo ubicas en quiénes son ellos, al lado de los periódicos que están vendiéndote tinas y lavabos y todo esto, y que están conformando la constitución de la casa como hogar familiar, pues todo, ¿no? Ahí todo va junto con bajo esa perspectiva, entonces el carácter de ficción de la literatura habría que obviarlo, porque finalmente sería un reflejo de su momento de producción, y en ese sentido sería un documento. Y nada más yo lo único que matizaría es, tendríamos que hacer el esfuerzo de ubicar en su contexto esta literatura, claro, ver qué está escribiendo, para quién está escribiendo, y pensar en que forma parte de una manera de mirar el mundo y de educar y de entender y de leer y de difundir ideas, etcétera, ¿no? Y yo, antes de hacerte un par de últimas preguntas por terminar, porque ya estamos casi en tiempo, no quiero dejarla en el tintero, ¿qué tanta presencia tiene hoy esta historia contextual? Es decir, ¿es una teoría en un sentido ya dominante en cuanto a las formas de hacer historia? ¿Coexiste con muchas muy diversas, contradictorias, paradójicas, en fin? Yo creo que hay dos instituciones que tienen una preocupación por difundir y crear tesis y reflexiones así en términos de programa. Y una es la Ibero, definitivamente, con la historia de la revista Historiografía, dirigida por Alfonso Mendiola y en algún momento también con Guillermo Cermeño, por Guillermo Cermeño, que se fue para el Colegio de México, ¿no? Y otra es la UAM Azcapotzalco, ¿no? Que también tienen ahí como toda una preocupación, pero a no ser de ellas, en realidad yo tengo la sensación de que la historia que estamos produciendo es una historia de compilación principalmente, y que no sé por qué es tan temido, y que al contrario, ¿no? Es decir, todo lo que parezca reflexión y que sea profundizar, más bien estamos tratándolo de aniquilar, ¿no? Es decir, hay yo creo que tendríamos que estar un poco preocupados de pensar que
todo tiene que ser inmediato, respuestas, ¿no? Con todo el sistema de puntos y, ¿no? Es cómo vas a tomar tanto tiempo para ponerte a leer libros como este que requieren sentarte, ¿no? Koselleck o Artaud, que requieren de una paciencia de horas, ¿no? Cuando te están pidiendo que el artículo lo tienes que entregar pasado mañana, y si no tienes 30 puntos y ayer. ¿no? Ayer. No pasado mañana. Oye, pues no sé, para la gente que quiera profundizar en el tema, de hecho hiciste mucha referencia a muchos textos, pero si alguien quisiera abundar sobre la historia contextual, algunas referencias que sean nodales para ti. Yo creo que habría que pensar ahorita en mexicanos que han estado siguiendo esto, y entre ellos está Guillermo Cermeño. Todo lo que escribe Guillermo Cermeño yo creo que hay que seguirlo, porque cita toda la bibliografía de la que tenemos acceso, ¿no? Por supuesto citan en alemán también, y en inglés, y en italiano, y no sé, pero también está Alfonso Mendiola, desde luego, pues un tremendo pensador que hemos tenido sobre esto, su hermano Carlos Mendiola, que está también en la Facultad de Filosofía, y yo creo que, bueno, desde luego hay muchas cosas traducidas que tiene que ver con Paul Bain, Michel de Certeau, Artaud, Koselleck. Duby está más entre la historia de las mentalidades en este momento, que es maravilloso leer a Duby porque hablaba de los 3 órdenes o lo imaginario del feudalismo, pero como más en esta última, digamos, en esta última beta, Duby es muy citado, pero Duby ya estaba muerto cuando ellos estaban produciendo sus textos así, difundiendo en español los textos que estamos refiriendo, ¿no? Pues no sé si quieras agregar algo, en fin, ha sido un poco... Ya, ¿no? Ha sido un poco todo, ¿verdad? Un poco todo, pero está bien. Para alguien que no sabía nada al respecto, pues... Ahí estamos. Te lo agradezco muchísimo, de verdad. Pues muy bien. Pues muchas gracias, José Luis. Pues seguiremos platicando. Gracias, ¿no? A ti. Así, José Luis Vera, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión del programa, agradeciendo profundamente la generosa participación de nuestra invitada, la doctora Marcela Dávalos, para platicar sobre el tema ¿por qué la historia contextual? Gracias a nuestros escuchas por su atención, a quienes les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. Realización, Dirección de Medios de Comunicación, a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes, producción Evanibaldo Morales, controles técnicos Joel Cuautli. Muchas gracias. Muchas gracias. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.